Lo dijo en la primera hora. 8:43 en la mañana. Le damos el buenos días a la doctora Damaris Intriago. Ella es bióloga molecular de la Universidad Internacional SEC. ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto a los tiempos que tengo la oportunidad de saludarle, de entrevistarle. No le veo desde el año pasado, así que feliz año y feliz Día de Reyes. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, qué gusto también. Gracias por el espacio, como siempre. Un feliz año a todos y pues a los que nos sintonizan en esta hora, un abrazo fraterno. Gracias, doctora. Esta semana realmente he tratado todos los días de abordar el tema sanitario desde diferentes aristas, porque está claro que la situación está complicada. Estoy recibiendo unos mensajes, por ejemplo, me acaba de escribir un oyente, Juan Carlos Díaz, que me dice que están tratando con su familia de hacerse una prueba de COVID en un laboratorio particular, 1 hora de espera. O sea, hay una suerte de saturación en los laboratorios privados y me dice, no quiero ni imaginarme cómo estará la atención de las pruebas gratuitas en el sector público. ¿Qué está pasando con las pruebas, doctora? Bueno, Fabricio, sabemos que pues por la negligencia que tuvo gran parte de la población durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, pues hemos tenido un repunte sostenido de casos. Todavía pues no se conoce en general cuántos casos de Omicron habrá en el país. En base a los reportados son casi 68 y más, pero pues si hay transmisión comunitaria, la variante está circulando por todo el país, incluyendo otras variantes también. Eso hace obviamente que, aunque en base a la información que obtenemos de Sudáfrica y Reino Unido, el desenlace sea en generar enfermedad leve, pues sí haya una cantidad de casos que requieran hospitalizaciones. Por lo tanto, pues en los sistemas de salud se ven también, hay una presión sobre los sistemas de salud, todo lo que son insumos, también los médicos que tienen que estar disponibles para poder atender al público, y pues también se está generando una presión en los sistemas de diagnóstico. Obviamente la recomendación aquí es que las personas acudan a un profesional para que pues se puedan hacer una prueba en los tiempos adecuados. Usualmente se recomienda que luego de haber estado en contacto con una persona contagiada o que haya dado positivo, tiene que esperar unos días, de 5 a 7 días, porque se pueden generar falsos negativos en ese tiempo de ventana sintomática. Por lo tanto, pues se recomienda obviamente que se tenga prudencia al momento de acceder a las pruebas, pero pues es indudable que los sistemas de diagnóstico, que siempre han sido deficientes en el país desde el inicio, pues ahora están sucumbiendo ante la gran demanda de personas que necesitan hacerse los testeos. Ahora bien, ¿hay el riesgo, le pregunto a usted, eventualmente de un desabastecimiento? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque esta mañana me llegó una información, por ejemplo, de un laboratorio de Guayaquil, que creo que es el que tiene la mayor cantidad de demanda. Por aquí tenía la información que, por ejemplo, dice que no van a realizar ya pruebas de COVID a antígenos debido a la escasez de reactivos que tenemos y que existe a nivel mundial. Y ese mismo laboratorio adelanta que los resultados de las pruebas COVID-19 con PCR, la prueba de diagnóstico PCR, se entregarán de 18 a 48 horas, dando prioridad a los pacientes que presenten sintomatología grave o su boleto de avión para viajes. O sea, esto tiene que ver justamente por la sobredemanda que hay, doctora. Exactamente, y obviamente eso es bastante preocupante, porque pues el no tener sistemas de diagnóstico que puedan identificar de forma rápida a qué personas están contagiadas y dar el aviso a sus contactos para que ellos también puedan aislarse y hacerse una prueba, pues es una preocupación que, como indico, siempre tuvimos un sistema de detección de casos positivos, rastreo, aislamiento bastante deficiente, y pues ahora estamos cosechando las consecuencias de un feriado en donde mucha gente simplemente se olvidó de la pandemia, y pues tenemos una sobredemanda de necesidad por la parte de la población de hacerse estas pruebas, porque pues probablemente estuvieron en contacto con personas que ya tuvieron COVID. Entonces, el hecho de que no haya un rastreo y una identificación oportuna de los casos hace obviamente que esas personas no se puedan aislar, haya muchos más contagios, no se pueden llevar correctamente las estadísticas, y pues eventualmente nosotros no somos un país que necesariamente produce estos reactivos de biología molecular que son necesarios para hacer las pruebas, hay que importarlos, eso se va a demorar, hay una sobredemanda y a nivel mundial, no es solo a nivel de Ecuador, y por lo tanto pues la situación es preocupante, sobre todo porque sin esos resultados no se puede hacer un buen manejo de la situación, no sabiendo quién realmente tiene COVID-19 y aislándolo oportunamente. Ahora, yo le pregunto, porque creo que también esto es importante conocerlo. Hay varios tipos de pruebas: la prueba rápida, la prueba
cuantitativa, que es la prueba de sangre, la prueba de antígenos y la prueba PCR. Cada una de estas pruebas, digo, tiene una particularidad. ¿Las 4 sirven o la rápida no es tan confiable o la cuantitativa tampoco? Quisiera que nos explique un poquito cómo funcionan cada una de estas pruebas, doctora. Bueno, hablemos de la prueba de antígenos, que se utiliza como una prueba de screening, que básicamente lo que trata es de identificar rápidamente a los posibles casos positivos y en ciertos casos siempre tomando el contexto del paciente, si estuvo en contacto con personas que ya tuvieron COVID, estuvo en situaciones de riesgo y si sale negativo a veces hay que hacer una confirmación con PCR. Por lo tanto, el gold standard, el estándar de oro es la prueba PCR, en donde se amplifican, se hacen copias de regiones del material genético del virus justo para identificarlos. Sin embargo, no podemos, mediante la PCR, por ejemplo, identificar si es la variante Omicron o si es Delta, por ejemplo. Solo podemos saber si la persona tiene o no el virus. Por lo tanto, es necesario también a la par la secuenciación, que es el análisis de la información que está en el material genético de las partículas virales que estén en ese paciente para poder identificar si realmente es la variante Omicron o no, o si es otra variante que está circulando. Entonces, como lo decía, tenemos una sobrecarga de una gran demanda de pruebas en este momento, porque ahora todo el mundo está sospechando de todo el mundo, sobre todo después del feriado. Y pues, no solo en el sistema privado, sino también en el sistema público se están viendo ya los efectos de esto. Por lo tanto, hay que hacer un uso razonable de las pruebas. Como indico, hay una ventana sintomática que suele pasar los primeros días luego de la exposición. Si uno se ha contagiado, uno ha contraído el virus, usualmente no se presentan los síntomas hasta varios días después, 5 o 7 días. Por eso se recomiendan las pruebas hacerlas después de ese tiempo, para evitar justo los falsos negativos y tener un resultado certero. Porque un falso negativo puede cobrar y producir muchos casos, obviamente por una persona que esté caminando por la calle sin saber que tiene el virus, creyendo que no lo tiene. Por lo tanto, es imperativo que también la comunicación en estos momentos sea eficaz de parte de del gobierno, de parte del Ministerio de Salud, para poder guiar a la población a dónde debe acudir, si debe obviamente hacer una consulta primero a un médico para poder evaluar su situación y saber a qué momento hacerse correctamente la prueba, en los tiempos adecuados. Pero de todas formas es, como usted mencionaba, Fabricio, muy preocupante que pues tengamos eventualmente una escasez de los implementos para hacer estas pruebas y sobre todo que se empiecen a manejar de forma inadecuada. La idea obviamente en este caso es una prueba de antígenos o la PCR para detectar al virus, y pues las pruebas en este caso de anticuerpos lo que detectan es si hubo una respuesta inmunológica contra el virus al que hayamos estado expuestos. Oiga, me envían mi buena amiga Emi Moreno, que está en sintonía, me envía esta pregunta que me parece interesantísima. Dice, ¿por qué una persona da negativo en la prueba de antígenos y positivo en la PCR? No sé si esto es así y ¿por qué, doctora? Bueno, la prueba de antígenos obviamente también depende del tiempo, ¿no? Como digo, el tiempo es un aspecto muy importante. La sensibilidad de estas pruebas de antígenos, dependiendo también de la calidad de la prueba, puede ser relativamente menor a la de una PCR. Pero son pruebas de screening que necesitan confirmación. Entonces, como son rápidas, en este sentido se detectan proteínas virales, pero se necesita usualmente hacer una confirmación por PCR. Por lo tanto, dependiendo del tiempo, de los tiempos que se han hecho las pruebas y la sensibilidad de la prueba, pues se podría dar en este caso un falso negativo y cuando se haga la prueba confirmatoria dar un positivo, ¿no? Por lo tanto, se tiene que hacer un manejo adecuado de estas pruebas de screening siempre con la confirmación y el análisis de la situación del paciente. Estuvo en situaciones de riesgo, estuvo en contacto con personas que ya salieron positivas para COVID o personas sospechosas, etcétera. Oiga, ¿y las pruebas rápidas sirven o no sirven? Dependiendo de qué prueba rápida estemos hablando. Rápidas, obviamente, porque se optimizan tiempos. La PCR toma horas, un par de horas para poder realizarse. Por eso, aunque es el gold standard, cuando hay que masificar estos esfuerzos con la PCR es mucho más difícil. Por eso es que generar una prueba de antígenos que detecta proteínas del virus, los otros tipos de pruebas son en cambio para detectar anticuerpos, proteínas que produce el organismo cuando está expuesto al coronavirus, se pueden generar como mecanismos para tamizaje, es decir, para hacer una identificación rápida de posibles casos positivos y pues de acuerdo a la situación poder hacer las confirmaciones y el aislamiento respectivo. Aquí el internauta y oyente Santiago Basantes en la transmisión simultánea de YouTube me dice,
que no hay pruebas en los centros de salud estatales. Tengo entendido que solo dan 4 y en el mejor de los casos hasta 18 pruebas. O sea, nos dice, y doy lectura tal cual al mensaje que recibo por parte del oyente sobre el tema de las pruebas. Doctora, le pregunto a usted, estamos a portas de cumplir 2 años desde que llegó la pandemia al Ecuador. Estamos 22 meses. Prácticamente 22 meses de pandemia aquí en el Ecuador, ya 2 años desde que se descubrió justamente el COVID-19 en la ciudad china de Wuhan. Estamos enfrentando una nueva ola, yo no sé si esta es la tercera, la cuarta, la quinta ola, pero esta es una nueva ola del COVID, doctora. Es probable, obviamente, mis colegas epidemiólogos son los que tienen en este caso la palabra, porque hacen justo el monitoreo de la situación a nivel de cada región y cada nación. Pero sí hemos visto, no solo en Ecuador, sino también en otras partes del mundo, cifras récord de nuevos casos de COVID-19 al día. Por ejemplo, en Estados Unidos ya llegaron casi al 1.000.000 de nuevos casos. Y una particularidad de esto es que a pesar de que no se generen casos graves o la mayoría de pacientes con casos de COVID vaya a una UCI o requiera de este tipo de soporte, pero sí va a haber una presión muy fuerte en los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud, los hospitales no solo son lugares a los cuales acude un paciente con síntomas, por ejemplo, de COVID, sino con otro tipo de afecciones. Por lo tanto, a pesar de que los esfuerzos no se concentren, por ejemplo, en el área UCI, todos esos profesionales tienen que ser reubicados probablemente a otras áreas donde llegan los pacientes, y si no se toman las debidas medidas, obviamente va a haber contagios entre personas que llegaron sin COVID al hospital y terminaron contrayéndolo en el mismo hospital. Y de eso se derivarán hospitalizaciones que requerirán obviamente el talento humano y todos los recursos necesarios, y eso va a generar una presión a la larga muy fuerte en los sistemas hospitalarios y va a dejar sin atención hospitalaria a personas que no solamente tienen COVID, sino tienen otros problemas de salud. Por lo tanto, ese es uno de los riesgos más grandes de esta gran cantidad de casos que se están dando, que, como indico, a pesar de que no deriven necesariamente en situaciones graves o que requieran de una UCI, pues sí van a generar o están generando ya presión en sistemas hospitalarios, lo cual puede ser bastante negativo a la larga. ¿La variante Omicron podría ser la última o no, doctora? Digamos, ya tenemos claro que del virus se producen o se reproducen variantes constantemente, pero hay algunos especialistas que creen que la variante Omicron podría en algún momento marcar el fin de la pandemia como la hemos conocido estos casi 2 años. Bueno, tengamos en cuenta que el virus seguirá cambiando. Es parte de su ciclo de replicación. Cuando entra a nuestras células y genera copias de sí mismo, puede adquirir mutaciones o cambios en su ADN. Por lo tanto, generar cambios en las características propias del virus. No tenemos una respuesta si será la última variante. Las variantes se generan a cada momento. Sin embargo, algunas que por sus particularidades y luego del debido análisis, la OMS las pone como variantes de preocupación. Ahora, por ejemplo, recién se descubrió esta variante IHU en Marsella. Hay 12 casos de personas que la contrajeron. El primero fue de una persona que llegó de Camerún, que estaba vacunada y llegó a Marsella, en Francia, y pues detectaron que tenía una nueva variante del coronavirus. 11 personas más la contrajeron, no hay más casos. Sin embargo, hasta eso ha generado un poquito de alarma en la población. Por ahora no hay necesidad de ningún pánico, ninguna preocupación. La OMS ha indicado de que lo están monitoreando y no hay todavía indicios de que sea una variante de preocupación. Sigue siendo una variante de investigación, pero variantes seguirán habiendo. Sin embargo, tenemos que ver si, y una de las hipótesis que se maneja es que eventualmente el coronavirus y alguna variante se vuelva endémica, ¿no? Que tengamos que, como la influenza, convivir con ello y tener refuerzos, por ejemplo, de vacunas cada cierto tiempo. Entonces, todavía son de esas preguntas que no están contestadas del contexto de la pandemia, y pues lo que tenemos que hacer ahorita es, de una gran cantidad de casos que están surgiendo y que están generando presión en sistemas hospitalarios, pues combatir o tratar de contener la pandemia con vacunación masiva, que es muy importante, generar conciencia en la población de que debe colocarse las 2 dosis más del refuerzo, porque hay la Omicron tiene la capacidad de evadir respuestas inmunológicas. Por eso es que hay personas que tuvieron COVID que ahora vuelven a reinfectarse, personas vacunadas que también contraen el virus, obviamente generan una enfermedad leve. Entonces, el refuerzo es clave para generar una mayor o robustecer la respuesta inmunológica contra este coronavirus. Las medidas de bioseguridad, como siempre, distancia, mascarilla, lavado de manos y no estar en aglomeraciones. Entonces, son todo estrategias que en conjunto pueden generar un control de la pandemia, obviamente mejorar los sistemas de diagnóstico y fortalecerlos. Correcto. Y cierro con esta última pregunta que me envía uno de nuestros internautas.
Giordano Bruno, ojalá que usted nos pueda contestar. Dice, ¿a qué día de cuarentena después de haber estado en contacto con un caso positivo se tiene que hacer la prueba PCR? ¿Y cuántos días después de una infección uno ya puede dejar la cuarentena? Doctora. Bueno, en este caso, como indico, mi área no es necesariamente la medicina. Sí, por eso le preguntaba si es que puede contestar. Molecular. Entonces, de todas formas, de lo que han comentado mis colegas epidemiólogos y médicos, en general se pide que luego de que haya habido un contacto, pues se espera unos 5 o 7 días para poder hacerse la prueba y pues una vez que esa persona ya haya tenido una prueba positiva, pues que haga un debido aislamiento de unas 2 semanas. Obviamente esto tiene que ser monitoreado, por eso es que siempre hablo con mucha cautela, porque pues en este caso ya le compete a un médico pues hacer la evaluación, que pueda hacerse seguimiento para ver en base a los síntomas de evolución del cuadro clínico, pues cuál sería el siguiente paso. Entonces, en este caso, pues transmito un poco lo que nos indican los médicos, que hay que hacer una espera de un par de días, unos 5 o 7 días, luego de haber tenido contacto con una persona con COVID positivo, que se haya confirmado, y pues luego esa persona tiene que aislarse. De todas formas, si uno sabe que hay un contacto que ya dio positivo y uno tiene que esperar esos días, uno tiene que estar en aislamiento domiciliario. Correcto. Doctora Damaris Intriago, gracias por sus aportes. Muy gentil, que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Un gusto. Gracias a todos. Muy amable. La doctora Damaris Intriago, académica, docente, bióloga molecular de la Universidad Internacional, sigue conversando con nosotros y explicándonos cómo funciona el tema de las pruebas. Está claro que hay una sobredemanda. Hay que llenarnos de paciencia y mientras tanto cuidarnos, por favor. Medidas de bioprotección, de bioseguridad, la mascarilla. Una vez más, insisto, la KN95. La quirúrgica, póngala encima de la KN95, de acuerdo a lo que también ayer nos enseñaba y nos decía la doctora Catalina Yepes. Hay que cuidarnos, no queda más. 8:59 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.